Acá, hola. Pues, como ya sabéis, estoy enferma, pero eso no hace que mi cerebro pare de funcionar. Hoy he estado leyendo un poco más de Descartes. No he seguido leyendo porque estoy así chunga, pero estoy acabando el libro con suerte. He empezado a tomar notas. Porque creo que es importante tomar notas en algún momento. Debería haberme traído el portátil. Qué pena. En su tercer capítulo, no, en su... Estoy en el cuarto, en el quinto. En el quinto. En el quinto capítulo habla de caos. Habla de una... Habla de las constantes universales, ¿no? De las leyes que rigen la creación. Y habla un poco de cómo cree que si Dios fuese a hacer la creación de nuevo, esta muy probablemente se repetiría, ¿no? Si hiciese una creación paralela, esta se repetiría. Y cree que si, aunque Dios privara de la materia un ser, el ser se organizaría a sí mismo, ¿no? Se haría a él mismo. Es decir, en el contexto que da él, Descartes habla de hacer de nuevo una tierra, ¿no? El Dios crea en este mundo imaginario una tierra de nuevo, ¿no? Y de esta tierra no hace nada más que crear la materia en caos, que ahora voy... Eso es de lo que quiero hablar, pero primero dejadme daros el contexto. El primero crea la materia en caos y de ahí le da las leyes divinas para que se haga, ¿no? El tema es que, bueno, dice que si no hiciese las cosas que son, y solo hiciese el agua y el viento, y los astros, por decirlo así, que la Tierra se crearía de todas formas por la Luna. Por la Luna y los astros harían que el agua y el viento interactuaran contra ellos, se unieran en el centro e hiciesen la Tierra, ¿no? El tema es que habla de esto como si las cosas no tuviesen masa. Y ahora sabemos que es la masa de la Luna que afecta a la gravedad de la Tierra y mueve el agua, ¿no? La masa de la Luna mueve el agua y eso es lo que hace las mareas y otras cosas. Está bien. Entonces él dice que eso podría pasar si no hubiese masa. Obviamente, para aquel entonces probablemente no entendiese se entendiese que es la luna la que afecta a estas cosas, porque es algo visible y probable, ¿no? Cambia la luna y cambian las mareas, o cambia el flujo de un río, o lo que sea, lo que quieras decir. Pero no habrían entendido que es porque la luna pesa, ¿no? Y es ese peso de la luna lo que hace bueno, que el agua cambie. Se hubiese desmontado su argumento. Pero volviendo de nuevo, habla eso, de que la materia se crea... las cosas se crearían de esa materia primigenia creada por Dios. Que Dios en sí mismo cree que no debería hacer nada más. No debería haber de hacer nada más en este mundo imaginario. Porque ocurriría de forma natural debido a las leyes intrínsecas que hay en la creación dadas por él mismo. Dadas no de forma consciente y activa, sino de forma pasiva, que ya están en ellas por ser creadas por la materia prima que es de Dios. Y habla que la materia prima está en caos. Y aquí es muy interesante porque habla del caos desde un punto de vista medio, ¿no? Es el medio entre el significado que tenemos hoy y el significado griego de antes. Y me es muy interesante verlo porque
habla de ello como un concepto cósmico de creación, habla de ello como un principio, ¿no? Como un principio de una sustancia, un algo que es, no de un principio como de idea, por decirlo así, pero sino algo que es y que hace. Muy parecido al apeiron de Anaximandro. Anaximandro tiene esta sustancia, luego llamada sustancia por Aristóteles, que tiene toda la potencia de crear y en cierto modo tiene la dirección de crear, la capacidad y la posibilidad, y crea los elementos cósmicos, o los primigenios, si quieres llamarlos de una forma. El tema es que para Descartes, él utiliza caos también de una forma un poco más, digamos, dualista, ¿no? Es monista y dualista en el mismo sentido que en un sentido diferente al de Anaximandro, en el que Anaximandro es dualista porque su principio, su arque está dividido en dos partes. En el caso de Descartes, su cosmogonía es dualista y monista a la vez, pero porque es monista porque viene de un solo ser, que en este caso es Dios, pero es dualista en el modo en el que se rehace, ¿no? En el que se crea, en el que se produce. Eh, en el caso de. En el caso de Descartes, él utiliza, por lo que estoy entendiendo, una forma de pensar un poco más, digamos, aristoteliana y heracliteana, en donde se piensa en las contingentes de la creación, en aquello que crea, en este caso no Dios, sino esta materia primigenia, como de una forma muy romana, porque los romanos después utilizan una teoría muy parecida para la creación de la cosmogonía dentro de su mundo mitológico, o físico, en uno de los dos, en donde en vez de ser una en vez de ser una sustancia aparte que es diferente de todo lo demás, en el caso de los romanos un poco más de un poco menos de Heráclito y un poco más de Aristóteles, eh, es una masa, ¿no? que tiene todas las cosas dentro. Paul Seligman argumenta que para Anaximandro el apeiron era algo distinto, no era una mezcla, ni era un conjunto, sino más bien era su cosa en sí misma. Era una materia no diferenciada y de la que ella se diferencian las cosas que crean, ¿no? Entonces, en este caso, el apeiron sería un equivalente a Dios, a un demiurgo. Pero, en el caso de Descartes, debido a una religión cristiana, se toma a ese apeiron, por decirlo así, y se le da un creador al creador, que en este caso sería Dios, con la idea agustiniana, joder, me veo el aliento, con la idea agustiniana eh, bueno, no, perdón, tomista, con la idea tomista de la materia prima. Entonces, en este caso, Dios crea la masa indefinida, la materia prima, que a su vez después crea todo lo que es. Es un paso más, es un paso extra, es una forma de añadir a Dios dentro de la cosmogonía. Tiene la misma validez que si fuese solo el apeiron o si fuese solo cualquier dios que se te sale del. O el caos hesiódico, perdón. Entonces, es el mismo concepto y es el intento de, de responder a una pregunta recursiva en donde la pregunta nunca acabaría, ¿no? Donde la respuesta es algo pero superior. En el caso de este, pues el apeiron es el creador, es el creador del creador. ¿Qué es el creador del creador? Dios, en este caso. ¿Quién es el creador de Dios? Entonces, es una pregunta infinita, por decirlo así. Si asumimos las bases de la fe o de lo que quieras creer o lo que sea.
Porque si no crees en Dios, que te digan que Dios es el creador de la creación, pues no le ves el sentido. Entonces, me interesa mucho esa utilización de caos en un sentido mixto, en el que es tanto desorden, porque es una unión de las cosas, de los elementos, del ser, mejor dicho. Es una unión del ser, de las almas, en una. No diría esfera, pero en un contenedor, ¿no? Pensamos en esfera porque la esfera es fácil de entender. Algo dentro de una esfera es como que está contenido. No es lo mismo que imaginarse un cuadrado. La esfera viene muy natural a nuestra imagen. A través de la sociedad y del sentido. Pero es un conjunto de todas las cosas. En este caso es una mezcla de sustancias. Esa es la materia prima. La materia prima se diferencia en cosas porque las contiene, en vez de, como en el Apeiron, se diferencia en cosas porque puede hacerse otras cosas, ¿no? Eh, entonces en parte comparte esa idea hesíodica del caos, en donde es un contenedor de la creación y del que la creación viene, pero empieza a transformar a esa idea más nueva del siglo, creo que habíamos dicho que era 10 y algo, 18, 17, no estoy muy segura con el nuevo diccionario isabelino, eh, en donde el caos es el desorden absoluto. Es justo, por decirlo así, es el intermedio entre un significado y el otro. Y es muy interesante, me parece muy interesante, ¿no? Por lo demás, la lectura está siendo muy buena. Creo que si alguien quiere meterse en filosofía, empezar por el discurso del método es algo que es muy fácil porque es una autobiografía y aunque trata de temas muy específicos como qué es una sustancia, o sea, no trata de los temas en específico, sino que dice cosas que asume que ya sabes lo que es, ¿no? Habla de sustancias, habla de las doctrinas prohibidas u oscuras o falsas, ¿no? Que se refiere a las magias, al tarot, a la cosmología. No, cosmo. Bueno, este tipo de cosas. Habla del vudú, bueno, no del vudú exactamente, pero este tipo de magias y cosas que no son directamente fehacientes, ¿no? Eh, habla de su método de la verdad y dentro de ese método de la verdad, aparte de hacer apología de Dios, obviamente, porque es esperado para tanto la época medieval como el Renacimiento, o al menos los inicios del Renacimiento, eh, aparte de hacer apología de Dios, intenta hacer un marco, una serie de pasos y de instrucciones que seguir para descubrir qué es probable, ¿no? Hacer las cosas de una forma para que puedan ser demostradas probables. Y ese es el método científico. Primero lo que hace es reducir las cosas a su mínimo tamaño. Digamos, el cuerpo lo hace células o el cuerpo lo hace átomos. Y a partir de ahí probar que cada sección pequeña sea real. Entonces, ve que los átomos son reales, pues los átomos pasan al siguiente nivel. Ve que las moléculas son reales, las moléculas son reales, pasa al siguiente nivel. Ve que las células son reales, pasa al. Y así sucesivamente hasta llegar al final. Entonces, es el método de probar lo que es probable que hace las cosas verdaderas, excepto aquello, obviamente, que sea de fe, porque todo tiene que ser verdad, porque Dios es verdad. Ya sabéis todo el tema, no os voy a aburrir o dar detalles, porque yo no estoy aquí para quitaros de vuestra fe o reforzarla. Pero bueno, me parece muy interesante y una introducción muy buena a la filosofía.